Saludos. Titulamos este vídeo Decodificación, origen, biología infradimensional RH29. Como sabrán, esta serie, que está próxima a terminar, pues tiene el título de RH, que significa, como ya sabrán, Reseteos Honsa, que nos da, según nuestra opinión, pues una percepción distinta de la historia. Y como nosotros nos basamos en la cultura más antigua y más reveladora, que es la cultura Honsan, por eso le hemos puesto Reseteos Honsan. Y entonces ahora, en este vídeo y en algunos siguientes, nos vamos a centrar más, aunque sea un recordatorio para algunas personas que van siguiendo nuestro canal, nos vamos a centrar más en la decodificación de sus artefactos, es decir, darles un significado. Pero ya decimos que, como toda decodificación de símbolos, pueden tener pues otros significados. Nosotros simplemente damos y aportamos pues nuestra comprensión, y cada cual pues podrá incluso rechazar o incluso incrementar este posible significado, porque en un principio son artefactos tan singulares que no existen la mayoría de ellos en otras culturas, que no sabemos interpretarlos. Y lo que nos han dicho la arqueología oficial, incluso de China, pues es unas nociones muy vagas de estos artefactos. Nosotros damos nuestra opinión o decodificación, y cada cual pues debe, evidentemente, pues ver lo que le cuadra, lo que no, incluso enriquecerlo, porque ya decimos que este es un campo que tiene una cierta parte, evidentemente, de subjetividad. Entonces, como están viendo aquí el título en esta portada, pues vemos aquí a un mismo personaje que es lo que decimos nosotros el máximo adoctrinador del ser humano, porque ya ha adquirido este tipo, que para nosotros es un humanoide, ya ha adquirido forma prácticamente humana, aunque algunos de sus rasgos pues evidentemente no son humanos, pero ya posee la misma estructura física del ser humano, y nosotros decimos que proviene de la serpiente. ¿Y de dónde vendría esa serpiente? Pues todo lo vamos a enfocar ahora en relación con nuestro conocimiento cósmico, que tendrán aquí a la derecha, que es el toroide universal. Entonces, fíjense que esto es una enseñanza que se ha prolongado incluso hasta la China antigua, que serían estos 4 elementos. Varios de ellos, como son el Bidis que tenemos aquí, que representaría la forma más elemental y verdadera del toroide, el Con, que significa, podemos decir así, el Bidis, pues, pero limitado por un cubo, que es el cubo de Saturno, el hacha o elemento máximo de poder o de tecnología y también de carácter simbólico, y el imán de herradura, decimos nosotros, porque esto desde esta cultura Honsan, porque estos son todos artefactos Honsan, estos que tienen aquí tienen 33 centímetros cada una de las representaciones, que a veces se le da el nombre de Sansindui a este adoctrinador, pues pesa en total pues 32 kilos, por tanto son artefactos considerables. Entonces nosotros vamos a ir expresando cómo se llega a la biología infradimensional, pero a partir de las fuerzas del cosmos que tenemos aquí. Y entonces, en este vídeo vamos a centrarnos sobre todo en el Bidis, que es el toroide, y también en las energías electromagnéticas del toroide, que vendrían representadas por el imán de herradura, decimos nosotros. Entonces aquí nosotros en este vídeo vamos a mostrar una serie de artefactos que les hemos dado el nombre de discos B, basados en este. También un tubo que representa el centro de este toroide, unas placas que representarían también las fuerzas magnéticas, y finalmente pues cómo estos se concretan en una biología cósmica infradimensional. Entonces, en relación con lo primero, nosotros vamos a ir rápido, porque esto ya lo hemos tratado en otros vídeos,
pues vemos este B-Disc, el disco B que acaban de ver con ese adoctrinador. Pues fíjense que sería una esquematización, una simplificación del toroide, porque si este toroide, podemos decir, lo proyectamos a dos planos, es decir, a quitarle volumen, pues se conforma esta forma, y fíjense los rayos suyos, que son, como ya decimos, los vórtices, como tienen movimientos opuestos. Esto es un disco de 29 centímetros y es magnético, aplicas un imán y queda adherido. Esto es un artefacto, como ya sabrán, de esta cultura Honshan. Entonces, porque esta es la que consideramos nosotros más aproximada definición o comprensión, porque la arqueología oficial simplemente pues te dice, pues representaría a lo mejor el cielo y la tierra, te dicen cosas así muy vagas. Nosotros estamos concretizando mucho más. Entonces fíjense que son muchísimos, y eso ha continuado hasta la última cultura, sobre todo incluso la dinastía Han. Pues estos discos, fíjense que estos son todos pues de la cultura Honshan, este de 18,5 centímetros y este de 22 centímetros, pero fíjense que te van expresando todo tipo de movimientos espiraloides, incluso desde un centro de distintas maneras, pues estas energías que son las del centro del toroide creativo. Fíjense estos otros dos, tienen aquí las dimensiones, y que estos ya no es Honshan, esto ya es China antigua, pero fíjense que la China antigua ha continuado. Fíjense la misma estructura de este discos B que te representa ya en Honshan, y esto ya pues más reciente, que sería la dinastía Han, pues han seguido con este tipo de modelo realmente. Y esto también fue de una exposición que hicieron en España, que nosotros acudimos, porque esto sí está reconocido por la arqueología oficial, pero lo que no está reconocido es precisamente algunos de los artefactos B que vienen ya de más antiguo. Eso no lo suele reconocer, pero esto sí, está en el Museo de Historia de Xi'an, y es un disco bis con todos sus patrones de energía, y esto es Honshan, y fíjense que es mucho más específico y más enriquecedor, te explica mucho más. Este es un jade de 17 centímetros y 658 gramos. Entonces está el viris con su centro, pero al mismo tiempo fíjense con las seis fuerzas emitiendo, que como ya sabrán por nuestra decodificación serían los dos tetraedros insertados, que en realidad forman la estrella de 6 puntas. Fíjense que son mucho más expresivos, lo más antiguo, y en esa forma del toroide, el interior del toroide o de ese tonus, pues sería esta parte que ya lo hemos explicado en otros vídeos. Pues esto es una representación del interior del toroide universal. Esto precisamente es lo que permanece invisible, pero fíjense que por los extremos pues te está reflejando lo que nosotros decimos del movimiento opuesto. Este es un jade de 8 centímetros de esta cultura Honshan. Y esto viene en relación con algunos artefactos que vamos a ir viendo que tienen relación, porque fíjense, este interior del toroide, esta forma, fíjense que es la forma del interior del toroide. Este es el interior del toroide, y fíjense que es esta forma. Pues ahora se está centrando esta cultura pues en la parte interior, pero se ponen sus representaciones icónicas infradimensionales, como si fuesen ellos los que están propiciando estas fuerzas que realmente no son de ellos, son del interior. Ellos solamente actúan por el exterior. Esto es un jade de 8 centímetros que te representa pues esta parte interior del toroide, porque esta parte es un tubo, como están viendo, y ese tubo, pues ahora van a ver que son estas representaciones que son tubulares, como están viendo, te están representando, y fíjense el movimiento de las espirales. Nosotros les decimos, le ponemos unos nombres, por eso están entrecomillados nosotros personalmente, y que cada cual pues vea si le cuadra este nombre o lo cambia. Nosotros a estos artefactos le decimos tubo centro torus, porque te describe que es un tubo que representa el centro del torus, y esto es un jade de 10 centímetros. Esto lo mismo exactamente, este es más mayor, de 22 centímetros de esta cultura Honshan, y fíjense cómo es inequívoco de la cultura Honshan, porque te pone su dragón fetal, que solamente lo tiene ella realmente. Este es otro, este todavía mayor, de 63 centímetros, fíjense, con todos los patrones de las energías de la cultura Honshan, son los mejores. Y ahora vamos a pasar a otro artefacto que, como ya estamos diciendo, que en este vídeo nos vamos a dedicar también a las fuerzas magnéticas, que representa también el otro adoctrinador con el imán. Pues son
unos artefactos que también son desconocidos. Los anteriores que hemos visto de los discos B, pues esos sí han continuado representándose hasta la cultura Han de la antigua China, pero estos que aparecen aquí, fíjense, esto es una excavación de esta cultura Hongsan, pues aparecen con ellos enterrados porque serían muy valiosos, y esto nosotros le hemos puesto el nombre de placas espirales magnéticas o también signaturas, porque todos son distintos, tienen algunas partes comunes, pero nosotros signaturas es como si dijésemos así la categoría del ser humano o del elemento al cual acompaña, porque una signatura es, como podemos decir así, como algo propio e inequívoco de un determinado ser, podemos decir así. Entonces vamos a ir viendo, vean aquí también en otro de estos enterramientos que están en Niuelian, pues vean aquí también otro como tiene precisamente también enterrado con este tipo de artefacto que es, podemos decir, único de esta cultura. Y esto es uno de estos artefactos que ha recogido la arqueología oficial, tiene que reconocerlo porque son muchos, y entonces ellos le suelen dar el nombre de un patrón de nubes, le dan ese nombre de patrón de nubes, pero nosotros decimos patrón de nubes, pero nosotros decimos que sobre todo son los movimientos de las energías, como las espirales, como estamos viendo, las espirales, que son algo común en ellos. Y fíjense también, esto es un dólar para que vean su tamaño, como también algunos de ellos te representan lo fundamental, el toroide universal, como hemos visto, estamos representando con dos energías y casi todos tienen esta parte que parecen, se le da el nombre a veces de dientes, podemos decir así, o una especie de cernidor, porque, o peine, podemos decir así, porque como ya sabrán, los peines lo que hacen es que separan las distintas fibras, que son los pelos de... pues algo semejante creemos que puede representar este patrón que se repite de tipo de dientes, porque vendría a ser como un cernidor o algo que separa partes, puede ser separar una parte positiva de una parte negativa en esos enterramientos de esas energías, pudiera ser. Este también está representando pues ese bidis en el centro. Y vean la espiral, porque ya sabrán que todos son espirales, existe una espiral, la primera espiral, pero que en realidad son dos espirales. Pues en realidad ya también sabrán que en realidad son tres, un centro con dos vórtices, pero todos son movimientos espiraloides. Como este hemos cogido primero los que son una sola espiral, como están viendo, y el patrón, que podemos decir así, de dientes o de peine realmente. Fíjense este otro, todos tienen sus medidas, aquí este tiene 25,5 centímetros por una cara y por la otra cara, fíjense pues que según la orientación de una cara a otra, pues serían espirales desde el centro hacia la izquierda y espirales desde el centro a la derecha, son los dos movimientos opuestos. Y este también, pues para nosotros, pues la representación de ese tipo de espiral muy importante con parte denticulada, podemos decir aquí, como se va. Este tiene 18,5 centímetros. Fíjense aquí inequívocamente de esta cultura, porque aquí te están reflejando las dos espirales, pero el dragón fetal, que es el único que tiene esta cultura. Por tanto, este es un jade de 30 centímetros y pesa 1 kilo. Son todo como placas realmente. Fíjense otro que claramente, inequívocamente, Hongsan, porque es el C-dragón, como ya están viendo, el C-dragón, pero las dos espirales claramente, y la parte, podemos decir, el cernidor, o la parte peine o denticulada. Este es un jade de 31 centímetros. Fíjense este otro que es más pequeño, pero claramente como están las dos espirales en sentidos opuestos realmente, porque ya sabrán los que estén siguiendo nuestro canal cómo funciona este toroide universal. Y este pues exactamente lo mismo, este es de 21,7 centímetros y las dos espirales realmente. Al igual que este, fíjense que claramente este pues es una espiral si parte del centro o desde arriba hacia abajo, y este desde abajo hacia arriba, para vean claramente pues su complementación y su oposición también. Y también le hemos dicho signaturas, porque si lo lleva cada persona en concreto y no suele haber dos iguales, son todos distintos, pues algunos creemos que han querido representar tipos de signaturas que podríamos decir que es la esencia de una entidad, como sería por ejemplo el elefante con esta espiral. En la parte denticulada podemos decir así, este es un jade de 30 centímetros y de 802
gramos. Y este es un rinoceronte, quizá porque estos elementos eran muy importantes o sorprendentes también para esta cultura. Fíjense, una espiral que lo crea todo y también la parte simbólicamente denticulada de este rinoceronte, de esas mismas medidas de la anterior aproximadamente. Y vamos a terminar con este porque para nosotros nos parece muy significativo, porque fíjense que también está el número del 666. ¿Qué significará eso? Pues el 6 es una espiral, evidentemente. Pues aquí está representado una espiral 6, 6 y 6, al mismo tiempo que aquí, como está viendo, 3 aberturas del 6 y el doble. Entonces esto sería un jade de 14 centímetros para llevarlo como amuleto, y es magnético, le aplicas un imán y queda adherido. Fíjense cómo te representan, aquí estarían realmente mucho más completo, porque no son solamente, como ya sabrán, 2 espirales, sino que existe otra que es el centro, que ese es imperceptible, pero aquí está expresado, y ese es el número también 66, que a veces le dicen el número de la bestia, pero nosotros decimos, están simplemente para que odiemos eso, pero eso es el verdadero cosmos. Y ahora vamos a ir, después de estos artefactos que te muestran las fuerzas cósmicas, pues esas fuerzas cósmicas o magnéticas son las que se proyectan en la biología, y vamos a ver primeramente aquí, recordar que estamos tratando a esta serpiente permanente que es infradimensional, por tanto representa una caída, y creemos que en este BDs que tenemos aquí, pero con la serpiente, pues está claramente expresado lo que queremos decir de un separarse del orden natural, porque fíjense que esta serpiente parte del movimiento vibratorio del toroide universal, pero coge un círculo, un ritmo, un movimiento opuesto. Fíjense que está en oposición, una oposición que, si ven toda su parte, su disposición, pues es realmente un giro de 180 grados. Realmente para nosotros esto nos está representando pues lo que se llama, o lo que decimos, mediante el libre albedrío, pues revelarse como hicieron estas entidades con esta mayor entidad, que es el ojo que todo lo ve, y por eso ella sabe todo esto y nos lo expone en la antigua cultura, pues este poder serpentino que está actuando en la mente y en el toroide universal, pero de manera inversa. Esto es un jade de la cultura Honsan de 24 centímetros. Y entonces de ahí, precisamente de esa rebelión, es donde surge la primera forma, que es el dragón fetal, que como están viendo también tiene la forma de una rueda. Una rueda es también como un toroide. Fíjense, estos son osamentas donde se encuentran con mucha abundancia precisamente este símbolo de este dragón. Y entonces ya esto sería la forma biológica realmente de estas entidades. Entonces fíjense aquí que realmente tiene la semejanza con el viris, porque es como un disco, pero también, como ya con mayor volumen, es como una rueda, que sería el toroide universal, y que se parte, queriendo decir que entonces se manifiesta, pero de manera opuesta a lo que debería ser el orden normal, evidentemente, decimos nosotros. Y fíjense cómo ellos también te representan el toroide, simplemente sin ningún tipo de biología, pero aquí ya convertido en biología, como están viendo. Este es un toroide de esa misma cultura Honsan, que tiene 19 por 31 por 31 en un jade especial, y aquí ya pues en forma biológica. Este tiene grandes dimensiones de 41 por 37 por 14, y ya está aquí la expresión de este toroide universal, pues roto por aquí para manifestarse biológicamente. Es nuestra interpretación. Y fíjense esta otra representación biológica, este gran jade que pesa 64 kilos, y decimos nosotros que esto es el par de apéndices de la cabeza. Pues realmente en la parte superior te está reflejando una densificación, como ya sabrán por otros vídeos. 2 flujos pues se condensan, que es lo contrario a la fuente, que la fuente de ella proyecta y se proyecta separando 2 vórtices. Por eso decimos que esto nos denota su origen infradimensional. Y entonces vamos a ir terminando aquí, que entonces aquí ya esta cultura más antigua ya biológicamente pues te está reflejando, y hemos querido reflejar nosotros en este vídeo, cómo desde las fuerzas cósmicas pues el toroide universal se manifiesta en esta forma muy semejante al toroide, después se estiliza en la forma de la serpiente, que esta es la serpiente permanente, después va transformándose en tipo humanoide, porque ellos aspiran a alcanzar la categoría del ser humano para alcanzar su biología y podemos decir así, su interior, el interior de las fuerzas de la sangre del ser humano, y aquí ya totalmente transformado en parte que
que puede pasar y pasa realmente por un adoctrinador que ellos considerarían un dios ya de forma humana, pero todo viene de esta forma más primigenia y de esta serpiente, como ya estamos diciendo. Entonces nosotros inferimos que esta cultura Hongsan es la más arcaica, la más antigua, porque no encontramos sus símbolos icónicos más característicos, como estos que tenemos aquí, sobre todo estos dos de la izquierda, en ninguna cultura. En cambio, en todas las otras culturas, pues encontramos la manifestación sobre todo de esta serpiente, por eso le decimos también la serpiente permanente. Y tenemos aquí para que vean que con lo que hemos comenzado con artefactos Hongsan, pues se han prolongado hasta la antigua China, porque esto ya es de la antigua China, y fíjense que han conservado allí pues el mismo tipo de adoctrinamiento de los 4 elementos fundamentales: el vidis, el hacha, que significa el arma con que le dan a sus servidores el poder, que lo veremos en vídeos siguientes, el imán, las fuerzas electromagnéticas, y el con que es el cubo de Saturno. Fíjense que es un cubo, pero enmarcando precisamente a la fuente para desde el exterior emplear su dominio. Terminamos aquí deseando para todos los que han llegado con discernimiento a esta etapa final, pues deseando fortaleza, y también que vean y se regocijen como nosotros, que estamos llegando a una comprensión que siempre ha permanecido oculta.